Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo y Eduardo, y a todos los que nos ven, y también a Paula. Un saludo especial. Paula Montilla, buenos días, bienvenida Para Estar Claros. Buenos días a todos, un gusto acompañarlos esta mañana. Edu, un abrazo. ¿Y por qué con tan poco entusiasmo mi saludo, No. Juan Camilo, cierto? A todos, mire eso, con mucho entusiasmo, a mí sí. ¿Ah? Con aburrimiento, ¿no? Bueno, con esto. Yo, Juanca, ¿qué más? Buen día. Porque lo veo con cara que viene un poquito agrio hoy, Eduardo. Ah, sí. No, Viene hombre. agrio, Eduardo. Bueno, mucha noticia política hoy aquí para estar claros. El presidente Petro está abriendo una polémica tremenda por un trino que publica y que el desenlace de este trino, pues la verdad uno puede dar mil interpretaciones. ¿Que está preocupado? Puede ser una. Pues ante los últimos resultados en la primera vuelta presidencial. La parte final del trino dice lo siguiente: vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. Es lo que dice el presidente Petro en este trino que, digo, de las interpretaciones, pues ya muchos están diciendo me pondré al frente. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar? ¿O cómo se va a poner al frente de la campaña presidencial de Iván Cepeda? Que es la gran pregunta, ¿no, Edu? Anunciando que va a seguir participando en política de alguna manera, a pesar de los muchos llamados que han hecho las instituciones, entre ellas el Consejo de Estado, para que se abstenga de estar metido en la contienda electoral. Y lamentablemente Juan Camilo lo está haciendo de una manera que no le hace nada bien al país, y es poniendo en duda los resultados de las elecciones. Hay un trino, de hecho, más reciente de ese que nos acaba de mostrar usted, que está haciendo unas cuentas e insiste en ellos en las cifras de los más de 800.000 cédulas que supuestamente se metieron en el censo electoral de manera irregular, una denuncia que ha sido deslegitimada por los observadores internacionales, por la Procuraduría, por la Registraduría, esta mañana por el Consejo Nacional Electoral. La verdad es que nadie entiende de dónde sale esa denuncia y cuáles son esas cédulas de las que se está hablando. Ni siquiera su propia campaña, ni siquiera el propio Iván Cepeda, que en las últimas horas, en esa primera declaración que emite después de la contienda electoral, pues ha dicho que por ahora no han encontrado ninguna irregularidad, y esta mañana remata la Registraduría Nacional diciendo que ya el proceso de escrutinios va en el 99,98% y que hay una coincidencia del 99,94%. Es decir, aquí básicamente lo que nos están diciendo las instituciones es que no encuentran por ningún lado irregularidades, y lamentablemente la manera con la que está participando hoy el presidente es precisamente insistiendo en esas dudas en torno al proceso electoral. Profesora Paula, adelante. La escuchamos sobre el tema de Petro y el trino. Claro, aquí hay que resaltar dos puntos importantes. El primero, que realmente siempre la Registraduría Nacional y el sistema político colombiano ha dado las garantías suficientes para dar transparencia y tranquilidad sobre los resultados electorales. Y adicionalmente a eso, pues el pacto histórico tenía alrededor de testigos en el 85% de las mesas. Es decir, no hay más lugar para dar ese tipo de rumores sobre la baja transparencia que pueden tener los resultados electorales. El segundo tema, la participación del presidente Gustavo Petro en política. Hay que anotar que en general los presidentes de manera reiterada hacen un uso de sus canales institucionales, de su acceso, de su capacidad de audiencia que pueden tener, de la capacidad de audiencia que pueden tener para llegar a otros públicos y favorecer pues a sus candidatos de sus partidos políticos o a los candidatos de su preferencia. En este caso, Gustavo Petro pues se alinea a esta tendencia que ha tenido antiguos presidentes de la República, Iván Duque, Santos, Álvaro Uribe, y sobre los cuales, por ejemplo, se han tenido que pronunciar la Procuraduría, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado en distintas ocasiones. En esta ocasión, lo que plantea el presidente Gustavo Petro es un cambio rotundo, y es a renunciar, dejar su cargo para encargarse completamente de la campaña política, que eso también puede tener una lectura que puede ser no tan amable y beneficiaria para la campaña de Iván Cepeda, porque si bien
realmente, sin lugar a dudas, el presidente Gustavo Petro puede tener una alta incidencia y puede ser una persona que genere una mayor atracción de votantes, pues también se puede dar una lectura que es un ejemplo de que el pacto histórico no está dispuesto a aceptar unos resultados electorales y puede estar opacando su tinte democrático al querer permanecer en el poder sin aceptar esos resultados. Pero es una posición, profesora Paula, y aquí le doy la palabra a don Pedro, dividida. Es decir, estamos viendo a un presidente Petro que insiste en este tema de los resultados, pero al mismo tiempo estamos viendo una rueda de prensa de ayer el candidato presidencial Iván Cepeda diciendo que hasta el momento lo que ellos han corroborado no hay irregularidades de gran tamaño para denunciarlas. Es decir, son dos versiones muy distintas que la verdad no sé si terminan confundiendo al electorado, don Pedro. Pues mire, Juan Camilo, acuérdense que no estamos en una época de campañas normales. Yo soy el mayor de todos ustedes, viví una época de campañas normales donde todos se daban la mano después de unas elecciones. En una época no se daban la mano, por allá en la época de la violencia, pero después del Frente Nacional el país vivió una paz política y los candidatos se presentaban y todos terminaban dándose la mano y gobernando y respetando las reglas de juego. Pero eso se acabó. Usted recuerde lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, la madre de las democracias modernas. Usted vio lo que pasó el día de la toma del Congreso, le iba a entregar al presidente Joe Biden, iba a votar ese día, donde el documento que le entregaban a Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos, número 46. Ustedes recuerdan lo que pasó ese día, y a partir de ese día ocurrió algo que nunca había pasado en Estados Unidos. La juramentación de Joe Biden no se dio con la presencia de su antecesor. Eso es una forma de hacer política totalmente diferente. Yo no sé si sea buena o mala, porque no me voy a meter en eso. Lo que quiero decir es que es diferente. Aquí hay unos señores que, para poder llegar al poder, están extremando los discursos, pero no solo en Colombia, yo insisto en eso, es en el mundo. Hay una gente que vive una virtualidad paralela que lleva a su gente por ese mundo, y otros que estamos en una realidad que conocimos del siglo pasado pensamos que eso está mal. Yo creo que hay que mirar con mucha seriedad lo que está pasando con la política, que es nueva. Aquí no se está aceptando de una manera vedada unos resultados con algún fin posterior. Y yo creo que es, gane o pierda el presidente de la República, lo que va a hacer al final es irse del poder, entregárselo al que gane, pero él se va a quedar con el discurso de que aquí pasó algo raro con la votación. Y eso le va a servir para hacer oposición 4 años más e intentar, si pierde, volver al poder, y si no, consolidarse con un tercer mandato. Eso es lo que yo creo que está pasando aquí con el presidente Gustavo Petro. A Pedro, y es que no ocurre esta participación del presidente en cualquier ambiente, es un ambiente absolutamente crispado. Entonces imagínese usted, Juan Camilo, no sé, una olla de gaseosa donde está hirviendo eso, y el presidente, con estas dudas que está sembrando, que es además el único que las está sembrando, lo que hace es lanzarle la pepita de menta. Y usted ha visto esos videos donde la pepita de menta genera pues esa explosión en las bebidas gaseosas. Pues bueno, algo así es lo que podría estar pasando con un ambiente en el país que es muy complicado, donde la gente está muy metida en política, pero está muy metida en política de una forma mucho más agresiva de lo habitual. Ahora ya no nos podemos poner ni la camiseta de la Selección Colombia, porque ya nos mandan para un bando. Imagínese usted lo que estamos... Llenaron ya el bus de la Selección Colombia de afiches de Iván Cepeda, ¿no? A ese nivel hemos llegado de crispación en este ambiente político, Juanca. Exactamente, en unos discursos pues que lo marcábamos en un nivel de polarización tremenda, y en la mitad 3 millones de votos. Pues solo digo, ¿no? 3 millones de votos en la disputa. mitad 3 millones de votos en disputa, que, mire, esta mañana escuchaba lo siguiente: si la crónica del perdedor sea uno u otro, tendrá que comenzar en cómo 24 horas después de la primera vuelta presidencial perdieron esas campañas la segunda vuelta. Porque aquí se están olvidando de 3 millones de votos, porque no hemos visto
o me corregirán ustedes, profesora Paola, no sé, el discurso direccionado a esos 3 millones de votantes, hasta ahora, la verdad, no lo he escuchado. Que hagan las campañas un trabajo por convencer a esos 3 millones para que vengan y voten por ellos, a 9-16 no he escuchado una sola frase. Juan Camilo, tienes toda la razón. Realmente los dos discursos, luego de de saber los resultados, fueron completamente polarizantes. Ninguno tendió a establecer un diálogo con otros sectores políticos. En el caso de Abelardo de la Espriella, es es decir, no sorprende porque ha sido la línea que ha tenido discursiva de sus campañas políticas y en toda su comunicación de redes. Realmente una de sus principales características ha sido oponerse a una clase política. Ayer lo vuelve a reiterar: no quiere políticos, no quiere la clase tradicional, no quiere establecer alianzas con personas sospechosas o que tengan, digamos, ese pasado político. En el caso de Abelardo de la Espriella es un discurso que generalmente no sorprende. En el caso de Iván Cepeda, bueno, que siempre había sido se había quedado muy en el discurso, pues luego de conocer los resultados, realmente hace un discurso muy polarizado también, que tampoco tiende a establecer canales de comunicación. Cada uno expone, como muy bien lo decía Pedro, como dos. El uno debe excluir al otro, ¿no? Y ellos no deben olvidar que finalmente alguno de los dos va a ganar y que va a tener que convivir con un grupo de personas, realmente 10, 11 millones de personas que se están oponiendo a un discurso. Entonces, yo sí creo que ninguno de los dos candidatos en este momento le ha hablado a esos 3 millones de personas que no se sienten identificadas por cada uno de esos polos. Y mire qué importante lo que dice la doctora Paula, porque entre otras cosas, Juan Camilo, usted ha escuchado durante estos 4 años al presidente Gustavo Petro diciendo que él es el pueblo, que él representa al pueblo. Y la verdad de las cosas es que hay medio país que no se considera representado, digamos, en la figura del presidente. Y el presidente se ha dedicado a gobernar para su lado, pero ha abandonado de alguna manera a esa otra mitad del país, que es la que hoy, digamos, está votando en contra de su propuesta. Entonces, va a ser interesante Pero saber la campaña de Abelardo también. Pero es que él no ha sido presidente. Yo le estoy hablando del presidente Petro, que fue presidente Pero 4 los años. dos tienen el mismo tono. Y que el presidente de la República tiene sí o sí que gobernar para todo el país, para todos los ciudadanos, no simplemente para la facción, ni atribuirse que es que él es la voz del pueblo cuando hay un 50% del país que no lo ve como su representante. Lo que sí comprendo, Edu, es que uno tiene más la necesidad que otro. No, don Pedro, eso sí hay que ponerlo en perspectiva, los resultados de primera vuelta. Mire, es que oyendo toda la conversación tan buena que estamos teniendo, yo quiero referenciar lo siguiente. Gustavo Petro llegó al poder para consolidar la izquierda en Colombia como alternativa de poder. Eduardo, él, con todo lo que nosotros digamos, él no iba a gobernar. Eso lo supimos todos. Gustavo Petro es un activista que llegó a consolidar un proyecto de izquierda y a decir: aquí estamos y no nos vamos a volver a ir de la política y de la democracia colombiana. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro 4 años. Con todo, tratando de amenazar con correr la Constitución, tratando de amenazar con dar golpes, con todo lo que vimos en este espectáculo de gobierno durante 4 años. Pero el objetivo final de él era ese. Por ejemplo, en esta elección aumentó 1 millón de votos con respecto a la primera vuelta del año pasado. O sea que él en sus registros... Yo oí esta mañana a un representante que lo entrevistaban en el noticiero Caracol, el doctor Becerra, creo. ¿Becerra? Sí, es Gabriel Becerra. Un compromisario, que además es compromisario. Exacto. Él decía eso, decía: mire, nosotros ya nos consolidamos, nosotros ya ganamos, somos una alternativa. En Colombia ya no existen los partidos tradicionales, sino nosotros y otros señores que están allá y que son de la derecha. ¿Esto por qué lo digo, Eduardo? Porque al final a Petro lo que le interesa es eso, trabajar para permitir un segundo mandato de la izquierda o que su partido vuelva a ser alternativa en 4 años. Él no tiene como objetivo otro. Entonces, sobre esa base, yo insisto, a Petro no hay que mirarlo como el
gran gobernante que iba a venir a sentarse aquí como César Gaviria cuando gobernó en la época de la Constitución, o Virgilio Barco, o a Juan Manuel Santos. No, él venía a esto. Y hoy está en su lógica diciendo, yo lo que voy a hacer es tratar de estirar al máximo. No se va a retirar, Juan Camilo, porque lo que quiere precisamente es, vía la presidencia, hacer la campaña. O sea, entonces a lo que estamos abocados los colombianos es, en la próxima legislatura, presionar los que no somos, digamos, actores políticos, sino que estamos por fuera analizando, o la academia, presionar para que de aquí en adelante el presidente de la República de Colombia tenga algún margen donde alguien lo pueda también gobernar. Porque aquí lo que está pasando, si usted se da cuenta, es que hay un presidente omnipotente. Mire, las denuncias de hoy que lanzó, ¿quién las investiga? ¿Quién investiga al presidente si lo que dice es mentira o no? La comisión de acusaciones, Juan Camilo, Eduardo y Paula. ¿Y allá qué va a pasar? Nada. No va a pasar absolutamente nada. Entonces, si queremos controlar, porque esta versión de Petro nos enseñó que hay un presidente populista de izquierda que llegó para quedarse su sector, pues tenemos que ver cómo regulamos la omnipotencia del presidente que hay en Colombia, porque no hay una figura que sea efectiva y lo logre controlar. O sea, si le entiendo bien, Pedro, su punto es básicamente, Gustavo Petro fue un extraordinario político, pero un mal presidente. Exacto, tal cual, pero es que uno lo ve. Él gobernó para un sector, consolidarse, sacar unos resultados, pero ni siquiera para el bienestar, sino para electrizar a los seguidores y que lo sigan a él y su proyecto político. Es así de simple. Pero ahora, don Pedro, pues es el segundo presidente en la historia con mayor popularidad, ¿no? Por eso. Sí, por eso le digo. Aceptación. Ha estado en campaña pero 4 también años. hay que decir una cosa, pues no a todo el mundo le parece mal presidente, digo. No, pero Hay un sector importante de la población que dice que fue un muy buen presidente de la República, claro, y tiene un 45%. 50. Que no, sabemos Juan, de las encuestas. Si me permite, le robo el turno a la doctora Paula un segundo. Adelante, don Pedro. Esto es para aclarar, sí. Sí. Es que yo no estoy diciendo que Petro no sea un buen político. Es que un político es bueno cuando mantiene su clientela. Y Petro lo que hizo fue mantener su clientela en 4 años. ¿O usted por qué cree que aumentó el salario al 23%? ¿O usted por qué cree que amplió la cantidad de asistencia social que hizo en Colombia? Para mantener una clientela. Así de simple. Un buen gobernante a veces tiene que pelear incluso contra los ratings de aprobación. Aquí en Colombia hubo un señor que fue Juan Manuel Santos, que no salió favorecido con los ratings de las encuestas, pero hizo un proceso de paz con las FARC. Sí. ¿No? Entonces, claro, eso es lo que yo trato de decir. Y él se la jugó para consolidar ese sector. Y eso lo hace un buen político que tiene un apoyo con su sector, que es en la mitad de Colombia, como hoy está en las urnas lo que lo apoya a Petro. Pero en mi opinión, no fue un presidente para Colombia que tuviera digamos, una especie de gobierno para todos los colombianos. Gobernó para su sector, lo que lo hace un buen político. Sí, volviendo al tema de las campañas, y si quiere la profesora Montilla me complementa a lo de Petro también. ¿Y hasta qué se habla sobre este tema? No, déjela que hable sobre lo mío, oiga. Bueno, hágale que quería citar una... Realmente yo coincido con lo que menciona Pedro, realmente es un gran político y eso lo muestran los resultados del pacto histórico. En la primera vuelta al pacto histórico no le fue mal, realmente ganó 1 millón más de votos. Es un partido en cabeza del presidente Gustavo Petro que durante los 4 años realmente consolidó su electorado y sus bases ideológicas, pero también lo que demuestra es que sigue existiendo como en el 2022, porque no nos olvidemos que en el 2022 Rodolfo Hernández sacó 10 millones de votos, o sea, había 10 millones de personas que no estaban a favor del presidente Gustavo Petro. Y lo que nos demuestran estas elecciones es que no logró conquistar esas 10 millones de personas que estaban en contra de él, muy seguramente por la tesis que presenta Pedro. Realmente él siguió gobernando para esos 10 millones, para su electorado de manera específica, y no logró atraer un electorado que se encontraba en un centro o que se encontraba realmente en la otra orilla. Pero adicionalmente, yo creo que también la manera que su estilo de gobernar
y aquí quiero hacer hincapié en eso, en su estilo de gobernar, también pudo haber afectado que muchas personas que se consideraban progresistas se alejaran de ese progresismo, ¿no? Porque el estilo que él tuvo realmente tuvo muchas críticas y consolidó un poco al electorado que ya venía ideológico, pero yo creo que también alejó un electorado que en un primer momento creyó en ese primer gobierno de izquierda. Ahí es Claro. donde aparecen, doctora Sí. Paula, los famosos decepcionados, ¿no? O los arrepentidos, que también era un grupo que a lo mejor en este momento y en esta contienda electoral pues está teniendo un peso enorme también en las elecciones, ¿no? Sí. Bueno, 9:27. Quiero, para finalizar esto, lanzar un comentario sobre el tema de cada uno, y es el tema de la decisión de la Procuraduría. Sobre participación política, abrió una investigación al embajador de Colombia en Brasil, el pastor Alfredo Sade. Le voy a citar algunos de los trinos, ustedes me dicen qué les parece, porque están citados en el documento. Aquí tengo el documento y mete los pantallazos de los trinos en las cuales se justifica esta decisión. Lo suspende del cargo. Primer trino: le pido a Armando Benedetti que renuncie ya. Él sabe para qué. Ese es uno de los trinos. Otro de los trinos que cita: presidente Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras. Renuncia al cargo, demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas. Levántate, Colombia. Mira, aquí le tengo más. Presidente Gustavo Petro, hay que revisar los votos de Paloma uno a uno. Les aseguro que no se los contaron a ella, se los contaron a Belardo. Todos a pedir que abran los votos que sacó Paloma en todo el país. Bueno, en fin, son muchos trinos sobre indebida participación en política, ¿no, profesora Paola? Sí, es realmente, yo creo que era de esperarse. La Procuraduría se ha presentado o ya se ha pronunciado anteriormente contra este tipo de participación en redes, digamos, pues hay distintos niveles de participación, pero el uso o la participación en redes, en este caso institucionales, en este caso pues es privado, pero bueno. Finalmente, cuando ha existido un pronunciamiento de un funcionario público a favor de una campaña, la Procuraduría ya se ha pronunciado. Es el caso, por ejemplo, de Daniel Quintero en el 2024. Creo que era de esperarse el fallo de la Procuraduría, porque lo que busca generalmente es mantener la imparcialidad de los funcionarios públicos, la transparencia electoral y la neutralidad que pueda tener los funcionarios públicos, porque en este momento los funcionarios públicos tienen dos bienes realmente importantes, que cuáles son: la capacidad de audiencia que tienen, pueden llegar a muchos más colombianos que una persona del común, y segundo, el acceso a información que pueden tener y que pueden utilizar de manera electoral para sus fines políticos. Oiga, pero mire qué interesante ese punto que pone Paula, Juan Camilo y Pedro, y es el mismo procurador que había dicho que las cuentas personales de los funcionarios podían ser cuentas simplemente personales y que no pasaban la línea de lo público, pues está sancionando a un funcionario por los trinos. Y me atrevería aquí a decir, Juan Camilo, que si usted evalúa esos trinos que usted nos acaba de poner, pues habría casi que medio gabinete penando, porque hay muchos funcionarios que han hecho lo mismo, han hecho comentarios sobre las elecciones. Pues es que aquí se habla de la incoherencia de la Procuraduría. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. En sus actos creo que se vio con el agua hasta el cuello de este tema de la participación indebida en política, y está pues tratando de mostrar resultados, don Pedro. No, buscó un conejillo de India. Exacto, chivo Y expiatorio. consiguió al más débil, que era un embajador que hasta debe estar con ganas de regresar a Colombia. Entonces, lo que a mí me llama la atención del procurador El Hash es que desde hace días estaba buscando un conejillo de Indias por ahí para justificar su garrote selectivo. Y él le toca hacer eso, pero si hace eso, como dice Eduardo, le toca comenzar de abajo de Sade y comenzar a subir hasta llegar a varios ministros que se han metido en esto. No, Porque el presidente, le repito, lo investiga una comisión que no resuelve nada. Y a los otros señores sí tenemos que mandarlos a la Procuraduría. A ver si el procurador se despierta, hola, y deja de andar con una cachucha amarilla y un chaleco amarillo. Yo no sé si eso, que a quién les dio, yo hago esa denuncia pública, a quién le dio por poner a esos señores con un chaleco amarillo y una cachucha. Sean de Manda verdad. la Procuraduría, Pedro. Sí, pero tengan un respeto por la institucionalidad,
salgan como deben salir, a hacer una defensa de la institución con seriedad. Para mí, a mi juicio, dejen de andar con esas cosas que no funcionan para la magnitud del cargo que tiene un procurador. Si él quiere poner a los otros funcionarios, que lo hagan, pero él ojalá, por lo menos que se quite la cachucha. Qué pena con ustedes, pero me parece a mí que uno ve a un señor con eso y no le pone seriedad a las cosas. Oiga, Juan, Cierro el si es- paréntesis. Pero si ese es el rasero, ¿Qué, el qué rasero- paréntesis? si ese es el Don rasero Pedro. de la Procuraduría para tomar decisiones disciplinarias frente a Sí. los funcionarios por participación en política, le cuento que hay más de uno, Juanca, que podría estar penando Pues porque... claro. ¿verdad? O sea, hemos Claro, visto porque- mensajes peores de otros funcionarios, ¿no, doctora Paola? Profesora. Sí, solo para precisar, Eduardo, sí, realmente lo que menciona la ley es el uso de redes institucionales. Eso, el uso de redes personales no está como tipificado, ¿Qué pero en ley el tan caso mal de hecha? En Que el la caso de ley- Daniel Quintero, Pero está esa es la cuenta terrible de, hecha. además esa es Y la fue cuenta de también SADE por personal. personal. Claro, pero Esa es está la cuenta terriblemente personal. hecha, profesora. Precisamente, entonces la ley, el contenido está terrible. Es decir, que no cuente una red personal, que todo el mundo sabe el cargo, la función que cumple esa persona. Y es lleno que de puede hacer lo seguidores, que- además. Y que es pública. O sea, la ley, entonces, y claro, es el gran vacío en el cual se escudan todos para hacer lo que quieren con sus redes sociales, ¿no? Inclusive, pues ya sabemos el presidente que ha emitido varios de los trinos muy, muy polémicos, que es bien. Bueno, tengo que despedir ya esta muy buena. Ojalá se repitan este tipo de discusiones tan interesantes. Gracias. La gracias próxima a- vez no me voy a meter en la moda. No me voy a meter en la Y el moda. amarillo No, pero- no está mal, el amarillo, El amarillo está a mí me de moda. gusta, sí. Bueno, por estos días hasta ese amarillo está participando en política. ¿Cómo les parece? Bueno, profesora Montilla, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado, Gracias. siempre un gusto. Gracias, un gusto. Don Un Pedro, un gusto, abrazo. profesora. Saludos. Chao, cuídense. Gracias. Chao, Eduardo, chao. gracias. A la doctora Paola Pedro, un abrazo. Gracias, Juanca. 9:33.